El Espíritu Santo es como la columna vertebral del ser humano. Imagínense ustedes si no tuviéramos la columna vertebral, ¿qué pasaría? O sea, no nos podríamos poner en pie. O sea, la columna vertebral es la que nos permite a nosotros como seres humanos estar de pie. Lo mismo para el cristiano, para el creyente, el Espíritu Santo y conocer la obra del Espíritu Santo en mi vida es como la columna vertebral de nuestra vida. Si nosotros no entendemos el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, quién es, por qué vino, qué es ser lleno del Espíritu Santo, pues es muy difícil vivir la vida cristiana, porque no vamos a tener como esa fortaleza, no vamos a estar de pie como creyentes, y a veces es triste ver que muchos creyentes viven vidas en derrota porque precisamente no dependen del Espíritu Santo. Nosotros dependemos de nuestra columna vertebral. Yo estoy aquí parado frente a ustedes porque tengo muy bien mi columna vertebral, gracias a Dios. Bueno, ahora, el tema que quiero compartirles hoy es precisamente el papel del Espíritu Santo en la evangelización y reevangelización de la iglesia. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo en el tema de la evangelización, todos estamos muy claros con Mateo 28, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y eso lo tenemos claro. Pero cuando hablamos acerca del tema de la reevangelización, como que decimos, ¿cómo así? Es que yo puedo perder la salvación, entonces necesito que constantemente me estén diciendo, mira, reciba nuevamente a Cristo en tu corazón, porque como que estás con tu vida un poco desordenada, como que perdiste la salvación, necesitas otra vez nuevamente recibir a Cristo. Pues no, ese no es el tema de la reevangelización de la iglesia. Precisamente el tema de este año, o el tema central de este año de la iglesia es reavívanos nuevamente, es precisamente recordarnos. Cuando hablamos de reevangelizar la iglesia, ese prefijo es como volver a, o sea, recordarnos nuevamente el evangelio. Nosotros como creyentes constantemente, todo el tiempo, necesitamos estarnos recordando el evangelio. ¿Por qué vino Cristo en nuestras vidas? Yo necesito todos los días recordar por qué vino Cristo a mi vida, qué hace el Espíritu Santo en mi vida y por qué es importante depender de Dios momento a momento, no cada 8 días que vaya a la iglesia, no cada 15 días, momento a momento vivir una vida dependiente de Dios. Entonces, el tema que quiero exponerles hoy es el papel del Espíritu Santo en la evangelización y la reevangelización de la iglesia. Los que nos conocen a nosotros, a mi familia, nosotros somos misioneros y trabajamos con una organización misionera, y ustedes dirán, bueno, nos van a dar algunos tips para cómo compartir el evangelio. ¿Qué debo decirle? Pues todo esto que la iglesia ya tiene muy en cuenta de la manilla, de Ford, de los símbolos y todo esto, pero no, ese no es el tema de ahora, porque lo que quiero que tengamos muy claro es, más que los métodos, hay muchos métodos, pues todos ustedes los conocen, para compartir el evangelio. Yo quiero es que reflexionemos un poco es en por qué nosotros lo hacemos, por qué nosotros hacemos lo que hacemos, cuál es esa fuente de poder que nos hace a nosotros abrir nuestra boca y predicar el evangelio a otra persona. O sea, ¿de dónde viene esto? Porque yo puedo explicarles como algunos tips y métodos, pero si nosotros en nuestro corazón no hemos aterrizado el por qué lo hacemos y qué es lo que está obrando en mi vida, pues es muy complicado. Ahora, pensemos en un evangelista nato, de esos que les encanta predicar el evangelio, inclusive se sienten muy bien hablándole de Dios a personas que no conocen o que apenas se acaban de conocer o van sentados en el bus y simplemente de una manera espontánea les empiezan a hablar del evangelio. Yo por mucho tiempo no me sentía así y no me sentía como de esos creyentes que simplemente les fluye compartir el evangelio a otros. No me sentía así, me daba temor, no sabía cómo romper el hielo, pero en la medida en que yo empecé a entender la obra del Espíritu Santo en mi vida y le empecé a entregar esa área al Espíritu Santo que tomara el control, de esa manera empecé a disfrutar más compartir el evangelio con todos. Ahora pensemos por ejemplo en la vida de Pedro. Si yo fuera Jesús,
para compartir, escoger a alguien que compartiera el Evangelio así con poder, hubiera escogido una persona muy elocuente. Pero, por ejemplo, Pedro, que fue uno de los amigos más cercanos de Jesús, Jesús lo escogió a él. ¿Y él qué características tenía Pedro, por ejemplo? Él era pescador. ¿Cómo era su temperamento? Era ahí todo tranquilo y sí, súper amable. ¿No es cierto? Él era muy irascible. Pedro, por ejemplo, tomaba decisiones muy así, muy apresuradas, tenía muchos problemas de carácter. Pero aún así, con todo eso, Jesús llamó a Pedro. Pedro de pronto, días antes de que muriera Jesús, él le prometió que lo iba a seguir hasta el final y que, mejor dicho, todo iba a ser perfecto. Pero ¿qué pasó días antes de que Jesús muriera? Lo negó 3 veces. ¿Y qué creen ustedes que se pudo haber sentido Pedro? Uy, justo cuando estoy a punto de hablar, le dio temor, se sintió amenazado. ¿Cómo se siente usted cuando está al frente de una persona de pronto para compartir el Evangelio? Si yo les digo, vámonos para aquí, para Ciudad Victoria, a compartir el Evangelio, probablemente nos podamos sentir así como Pedro, con temor, no nos sentimos preparados, nos sentimos que en el momento justo de tomar esa decisión, me voy para atrás y digo, no, esto definitivamente no es lo mío. Pero Jesús escogió a Pedro porque precisamente Jesús sabía que no iba a ser Pedro en sus propias fuerzas, sino que iba a pasar algo después de que Jesús muriera. Cuando nosotros leemos Hechos, que de hecho en la Iglesia de Occidente estamos haciendo el estudio de Hechos, de todo el capítulo de Hechos, vemos que ese Pedro que era irascible, que tenía muchos problemas de carácter, ¿qué pasa en Hechos? Vemos a un Pedro que se levanta frente a una multitud grande y es un Pedro seguro, un Pedro tan diferente, pero si nosotros nos ponemos a pensar qué pasó con Pedro, o sea, qué pasó con la vida de Pedro antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús, pasó algo en la vida de él muy diferente, o sea, algo que realmente cambió su vida. Y esto lo explica Hechos 1:8. Dice, Jesús prometió a sus amigos que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos en todas las partes de la tierra. Pues ese será Pedro, ya no ese hombre que estaba como tomando el control de su vida, sino que había descendido el Espíritu Santo y era un hombre ahora lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero proponerles ahora, que reflexionemos sobre cómo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida puede transformar literalmente la vida de nosotros como creyentes. Entonces, quiero que desarrollemos el tema basado en 3 clases de hombres que habla la Biblia, para entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando evangelicemos y también para reavivarnos, o sea, reevangelizarnos, porque nosotros necesitamos, y muchos de nosotros, y yo personalmente en muchas áreas de mi vida, necesito que el Evangelio llegue a mí y llegue en esas puertas oscuras o esos cuartos oscuros del cuarto de mi corazón que de pronto yo todavía tengo ahí y que no estoy permitiendo que la luz del Evangelio entre. Cuando ustedes, ¿qué pensarían, por ejemplo, si yo les dijera, hoy voy a ir domingo, hoy a su casa a visitarlos? ¿Cómo tendrían ustedes su casa? O sea, ustedes estarían dispuestos, ve, aquí está todo, yo madrugo, tiendo la cama. Pues hay unos muy juiciosos que lo hacen. Si ustedes van al apartamento de nosotros en este momento, no lo van a encontrar así y probablemente tengamos puertas cerradas en nuestro apartamento, nuestros cuartos, que no queremos mostrar en este momento porque está totalmente desastroso. Pero así hacemos nosotros con nuestra vida. Tenemos unos cuartos en nuestra vida que le cerramos y le decimos, Señor, entra a la sala, aquí está todo muy bien, pero este cuarto déjame que todavía yo quiero tener el control. Entonces vamos a 1 Corintios 2 del 14 al 16, ahí termina 1 Corintios 2 y el principio de 1 Corintios 3, y quiero que reflexionemos un poco acerca de los 3 tipos de hombres que habla la Biblia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta nosotros como creyentes, porque a partir de esto que nosotros vamos a hablar depende mucho nuestra relación con Dios
y con el Espíritu Santo. Entonces, estos dos círculos representan dos clases de vida. El círculo a su derecha es una vida dirigida por Cristo, que hablamos del hombre natural. Celeste, ahora que estábamos hablando, cantando Hombres de Valor, ella nos preguntaba que por qué hombres de valor y las mujeres, ¿qué? Pues, o sea, como que si las mujeres no eran de valor, sino que hablamos aquí, Celeste, de el hombre natural y el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre carnal como el género humano, ¿cierto? Todos nosotros entendemos, lo que digo, lo digo para Celeste. Bueno, este círculo que ustedes ven a la derecha representa un tipo de vida, que es el hombre espiritual, y este círculo de la izquierda es el hombre carnal, como lo define 1 Corintios 2, del 14 al 16. Entonces, síganme en 1 Corintios 2, del 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Resulta que la iglesia de los corintios y Corinto era un puerto como donde llegaban muchas personas, muchas culturas, y los creyentes de esta iglesia se veían enfrentados a muchos desafíos porque pasa exactamente la iglesia de Corinto con la iglesia de hoy en día. Estamos en una sociedad donde hay muchas culturas que llegan con sus costumbres, hay presiones, los creyentes vivimos presiones o no, los que tenemos hijos en el colegio vivimos presiones con nuestros hijos en la manera de educarlos, no. Los que trabajan, pues los que están van a sus empresas a trabajar, ¿ustedes viven presiones con sus compañeros de trabajo o todos son creyentes, todos mejor dicho súper espirituales o no? Si usted vive en un vecindario, usted, la gente que tiene alrededor, su familia, por ejemplo, extendida, tiene desafíos, ¿cierto? Porque todos estamos en un mundo en el que vivimos demasiadas presiones. Y Corinto era un puerto en el que llegaban muchas personas, llegaban muchas culturas, y los creyentes de ese primer siglo, de ese momento de la iglesia de Corinto, pues estaban llenos de una cantidad de confusiones, y dice aquí el apóstol Pablo que le estaba escribiendo a ellos precisamente para centrarlos y para ayudarles a superar esos desafíos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le estaba hablando a los creyentes de Corinto, porque para él son locura. Cuando nosotros hablamos del hombre natural, estamos hablando del no creyente, o sea, el que no tiene a Cristo al corazón. Aquí no está el hombre natural en estos dos círculos, eso es otro círculo, sino que eso ya es otro tema, pero quería decir que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque dice que para él son locura. El que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que nosotros consideramos que no es creyente, que son todo el resto de personas de nuestra sociedad que no conocen a Cristo, y que precisamente ese es nuestro campo misionero. O sea, todos ustedes y yo estamos llamados a ir a esas personas que no conocen a Cristo. Esas personas, nosotros nos podemos identificar con ellas, porque de pronto algún día nosotros fuimos así, obviamente. Yo llevo 21 años en la vida cristiana y yo antes no percibía las cosas de Dios porque para mí era locura, veía una congregación así, yo no quería entrar, me parecía que era un grupo de locos, porque precisamente este tipo de cosas se disciernen espiritualmente, se disciernen con el Espíritu Santo. Así que es muy importante tener en cuenta que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, pero dice en el versículo 5 de 1 Corintios 2, dice, en cambio, o sea, está diciendo, estos no perciben las cosas de Dios porque para él son locura, porque se disciernen espiritualmente, pero en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual se espera que nosotros como creyentes tengamos la mente de Cristo. Y cuando usted tiene la mente de Cristo, que piensa como Cristo, actúa como Cristo, es dirigido por Cristo, tiene la sabiduría divina del Espíritu Santo, y esto es lo que habla este círculo del hombre natural. El hombre natural
cada aspecto de su vida está dirigida por Cristo. Ahora, vamos para la siguiente parte, que es el hombre espiritual, que hablábamos aquí, el hombre carnal y el hombre espiritual, que son estas dos, pero era importante tener en cuenta que el hombre espiritual, el hombre natural, que habla Primera de Corintios, no tiene a Cristo en su corazón. Así que esperamos que en este grupo que estamos aquí, que ya tenemos a Cristo en el corazón, nos importa sobre todo estas dos partes. Y aquí habla luego Primera de Corintios, en el versículo 15, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examina y lo entienden todo. Y dice en esta versión que por eso pensamos como Cristo. O sea, el hombre espiritual piensa como Cristo, se deja moldear por Cristo, actúa como Cristo. Y quiero mostrarles algunas características del hombre espiritual. Entonces, ¿cuáles son las características del hombre espiritual? Primero que todo, el hombre espiritual permite y tiene una vida controlada por Cristo. Cada uno de estos punticos que ustedes ven aquí es un aspecto de la vida de nosotros. El trabajo, la familia, el área sexual, las finanzas. Y cuando yo entrego esas áreas de mi vida al gobierno de Cristo, al control del Espíritu Santo, pues esto termina en propósito, termina alineado, esto que ustedes ven aquí, porque yo lo estoy rindiendo el control de mi vida de esas áreas de mi vida al control del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué características más puedo notar en un hombre que sea controlado y capacitado por el Espíritu Santo? También puedo ver que obedece a Dios, es una persona que confía en Dios, una persona que siente carga por los perdidos, y por eso estamos hablando aquí del papel del Espíritu Santo en la evangelización y la reevangelización de la iglesia. Un hombre espiritual, una persona espiritual que está llena del Espíritu Santo, tiene carga por los perdidos, tiene compasión, le duele ver a su alrededor personas que aún no conocen a Cristo, y basado en eso toma decisiones, mira cómo se conecta con Él, ora por esa persona, busca constantemente compartirles el Evangelio, servirles, amarlos, ser amigo. Esto es lo que caracteriza al hombre espiritual. Otra característica del hombre espiritual es que presenta fruto en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso lo empieza a reflejar en su vida. Ahora, el grado en que estas características se manifiestan en la conducta está en proporción directa en confiarle cada área, cada detalle al Señor día tras día. Y también depende mucho de la madurez de nosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos desanimar o no podemos decir, ay, bueno, pero entonces yo que tengo que tener toda mi vida perfecta, según usted muestra en este círculo, tengo que tener toda mi vida perfecta pues para yo ser espiritual. Todo esto es un proceso en nuestras vidas. Yo llevo 21 años en el Evangelio y yo siento que en mi fe he crecido mucho. Y en la medida en que yo le he confiado más áreas de mi vida al Señor, Él ha tomado más el control de esas áreas de mi vida y Él las ha gobernado y he visto un crecimiento. Hay algo que nosotros hablamos una vez nosotros recibimos al Señor, y es ese proceso de santificación. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos un proceso de santificación en el que día tras día somos mejores. Le vamos entregando cada área de nuestras vidas, vamos entrando como a nuestra casa y le vamos abriendo puertas oscuras y puertas cerradas que tenemos al Señor y vamos permitiendo que Él entre. De pronto hay áreas en su vida que usted antes no le había entregado al Señor, como su área financiera, por ejemplo. Y ahora yo siento, por ejemplo, en nuestra vida que el Señor gobierna nuestra área financiera. Él ha entrado, pero hubo un momento en mi vida que yo le dije, Señor, gobierna toda mi vida, pero tranquilo que yo sé administrar mi dinero, yo sé tomar mis decisiones. Imagínense esa locura, o sea, como
Yo cómo le voy a decir al Señor que todo lo sabe, Señor, déjame que yo sé tomar mis decisiones financieras. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a nosotros los creyentes, a muchos se nos ocurre eso. O por ejemplo, en el área sentimental, Señor, tranquilo que yo esta área sentimental, esta mujer me encanta, quiero tomar una decisión y tranquilo, Señor, yo tomo esa decisión, no necesito ayuda en esa parte. Hay muchas áreas, o en nuestra área sexual, hay muchas formas en las que nosotros estamos de alguna manera desobedeciendo a Dios en nuestra área sexual, y es una puerta que tenemos ahí cerrada con llave y no estamos permitiendo que Él entre y que la luz del Evangelio entre. Hasta que usted no tome la decisión de abrir ese espacio y de entregarle esa área de su vida al Señor, no va a pasar nada. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que el grado en el que estas cosas se manifiestan en nuestra vida depende de la confianza y de lo que yo le entregue al Señor, de la entrega al Señor, rendir cada día, cada aspecto de mi vida al Señor. En la medida en que yo quiera abrazar cosas que quiero en mi carne, el Señor no va a poder obrar ahí. Yo tengo que entregar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé mi vida cristiana, la persona que me estaba discipulando me dijo, bueno, todos los días vamos a llenarnos del Espíritu Santo, en la mañana, haga una oración, bueno, todo esto, y entréguele su vida al Señor. Y a mí me daba miedo entregarle como cada aspecto de áreas de mi vida al Señor, porque pensaba que yo llegaba a la universidad a hacer cosas raras, como que me daba miedo que Él tomara el control de mi vida y me hiciera hacer cosas raras que después yo diga, no, es que eso no soy yo. Pero uno nunca pierde con entregarle cada área de nuestra vida. Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo mejor para nosotros. No tenga temor en entregarle esa área que usted tanto está guardando en su vida. Si se la entrega al Señor, Él va a hacer algo mejor. Él va a hacer algo mejor en nuestras vidas. Ahora, siguiendo con Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, aquí ya nos habla de otra clase de hombres. Aquí nos estaba diciendo el apóstol Pablo que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura. Dice, pero en cambio el hombre espiritual todo lo entiende porque tiene la mente de Cristo, el hombre natural. Pero aquí ya pasa algo extraño. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 3:1, dice en Primera de Corintios 3:1, dice, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios y está diciendo, bueno, ustedes, hay algo que está pasando en medio de ustedes, y es que están tan confundidos, no tienen una fe muy arraigada, y aquí yo estoy hablando de el hombre espiritual, tiene la mente de Cristo, pero hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron leche porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen el Espíritu. Aún hay envidias, peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que aún actúan como cualquier otra persona del mundo? Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, el hombre natural es el que no tiene a Cristo, el espiritual tiene a Cristo gobernando en su vida, pero resulta que aquí pasa algo. El hombre carnal, dice en la versión Reina Valera, pero el hombre carnal, no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué será eso del hombre carnal? Según lo que ustedes ven aquí en la imagen. ¿Ustedes qué diferencia ven con el hombre espiritual que es controlado, guiado y dirigido por el Espíritu Santo? Y lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, que dice que no nos puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es un creyente, el hombre carnal es un creyente como cualquiera de nosotros, eso nos puede pasar a todos nosotros.
Eso no solamente le pasó a la iglesia de Corintio, eso a cualquiera de nosotros nos puede pasar. El hombre carnal es el hombre creyente, como los que estamos aquí, pero pasa algo. Hay algo que es el ABC de la vida cristiana. El Espíritu Santo es algo fundamental en la vida cristiana, pero otra parte del ABC de la vida cristiana es que, ¿qué pasa cuando el creyente peca? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo nos relacionamos nosotros con el pecado? Entonces, muchos creyentes simplemente pecan y dicen, ups, lo lamento, y siguen su vida normal. Pues resulta que el hombre carnal es el creyente que decide tomar el control de su vida. Y dice, Señor, tranquilo, llega hasta aquí, yo aquí tomo el control de mi vida. Es decir, que se sienta su ego, se sienta en el trono de su vida y desplaza al Espíritu Santo. Y dice, Señor, yo aquí, tranquilo, déjame, yo gobierno mi vida por este momento. Y por causa del pecado, el hombre carnal empieza a ver lo que nosotros vemos aquí, que es que toma el control de su vida y cada aspecto de su vida se empieza como a desbaratar. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno empieza a alejarse de Dios, empieza a tomar malas decisiones, su vida se empieza como a desbaratar, hay una cantidad de características que ya vamos a ver, pero el hombre carnal es el creyente, en otras palabras, que peca y no tiene un proceso de confesión de pecados. O el hombre carnal es el creyente que durante la semana peca, como que sin ningún problema, y viene a la iglesia el domingo y como que a veces no pasa nada, o los confiesa, o simplemente hace como un recuento, como que reúne todos los pecados del mes y al final del mes hace un cierre. Y dice, bueno, voy a ir a la iglesia a hacer un cierre de este mes, me fue como mal y pido perdón de mis pecados. Eso no es una actitud de un cristiano natural, de un cristiano espiritual y de un cristiano que esté guiado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, interrumpimos nuestra relación con Dios, nuestra comunión, con Dios, y contristamos al Espíritu Santo. Básicamente, la imagen que estaba aquí del hombre carnal, ustedes ven que Cristo está desplazado, no está por fuera de la vida. Nosotros los creyentes no vamos a perder la salvación por pecar, ¿cierto? Pero, ¿qué hacemos? Tenemos como apagado, como contristado al Espíritu Santo. Dice aquí en 1 Juan 2:19 que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no son todos de nosotros. El creyente que peca, pues que se cree creyente y peca deliberadamente, probablemente ese creyente no es creyente, nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Pero el creyente que peca siente ese dolor, siente que el Espíritu Santo lo está redarguyendo y que debe tomar la decisión de confesar su pecado. Así que es muy importante que nosotros entendamos que el hombre natural ya pues está afuera, lo necesitamos ir a evangelizar, pero el hombre espiritual es el que el Señor nos llama a un proceso de crecimiento. El hombre carnal es el que constantemente está pecando en su vida y no hay arrepentimiento, no está confesando sus pecados, como que vive su vida así. O yo no sé si ustedes piensan que no es importante confesar nuestros pecados. O el Señor ya murió por todo, porque dicen que el Señor murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y entonces pues ya, ¿qué más hace uno? Como gozar de la gracia del Señor. Pero hay unas iglesias que creen eso, ¿cierto? Pero eso no es lo que habla la Biblia. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay un remedio para esta clase de vida del hombre carnal. Todos nosotros, como creyentes, podemos ir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Y Él restaura nuevamente nuestra relación. Pero quiero hablar algunas de las características del hombre carnal y por qué es tan importante conocer esto en la vida de nosotros cuando hablamos del tema de evangelizar.
de compartir el evangelio con otros, porque resulta que el hombre carnal tiene actitudes legalistas. O sea, le exige a los demás, empieza a decir, uy, pero esta como vino vestido, mira como casi no ora, o sea, como que todos tienen el problema menos uno. Entonces, no dan testimonio, pero sí hablan de todo el mundo. También el hombre carnal tiene un espíritu constante de crítica. Nada le parece, lo que le dicen no le parece, lo que hablan en la iglesia no les parece, nada les parece, pero su vida no está reflejando un real testimonio. Entonces tiene una actitud de crítica, incredulidad, también falta de amor hacia Dios y hacia otros. Quiere decir que el hombre carnal no tiene esa carga por ir a compartir el evangelio, como que, no, o sea, está desanimado porque está dependiendo de sus propias fuerzas para vivir la vida cristiana. Ese es el tema con el hombre carnal, que depende de sus propias fuerzas para vivir la vida cristiana. Y así es muy difícil, es imposible vivir la vida cristiana basado en nuestras propias fuerzas. También otra característica que tiene el hombre carnal es que desconoce o ha olvidado el amor y el perdón de Dios para su vida. Hay muchos cristianos que desconocen o han olvidado que si pecan pueden volver al Señor y pedirle perdón, y el Señor promete que nos perdona. Hay muchos cristianos que creen que el Señor ya no los va a perdonar de eso que hicieron, pero eso son mentiras del enemigo, y una de las cosas que el hombre carnal tiene constantemente son sentimientos de culpa. Se siente culpable, y el enemigo le dice, sí, es que tú no vas a poder pasar eso, no vas a poder, y empieza como con el sentimiento de desánimo, ya de pronto no quiere ir a la iglesia, si va muy frecuente a la iglesia o a las reuniones, pues ya no, antes oraba más, pero ahora ya no, antes le gustaba leer la Biblia, pero ya no, o sea, como él está tomando el control de su vida, entonces ahí como que se va apagando constantemente. Bueno, ahora ya teniendo en cuenta esto, como en resumen, el hombre carnal y el hombre espiritual son dos estados en los que nosotros como creyentes podemos estar. ¿Cuál de los dos usted escogería? Uno diría, claro, el hombre espiritual, pero es que resulta que eso necesita que nosotros entendamos y nos comprometamos seriamente con el Señor. Y entendamos que cuando estamos hablando también de reevangelizar la iglesia, es precisamente recordarnos constantemente, necesitamos a un Salvador, necesitamos que Cristo Redentor siga trabajando en nuestras vidas y en esas áreas que yo no le quiero entregar de mi vida al Señor. Si hay áreas de su vida que usted no le quiere entregar, el Señor no puede hacer nada. Usted tiene que o buscar ayuda, pedirle a alguien de la iglesia, al pastor, a un líder de la iglesia, mira, necesito ayuda en esta área de mi vida, yo no puedo, necesito, y la gracia del Señor también se manifiesta a través de otros hermanos. Necesitamos que en comunidad, juntos, podamos seguir creciendo en cómo entregarle cada aspecto de nuestra vida al Señor. Entonces, el hombre cristiano, la mujer y el hombre cristiano que quiera vivir una vida dependiendo constantemente del Señor, debe todo el tiempo, momento a momento, vivir una vida dependiente, y no solamente en ese sentido de buscarlo, de estar orando, leyendo la palabra, sino que también en el momento en que haya pecado en su vida, confesarlo. Y vamos a ver unos pasos de acción para que nosotros como creyentes podamos ir creciendo en la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del hombre espiritual, estamos hablando de la posibilidad de seguir creciendo en el Evangelio. Todos aquí llevamos diferentes momentos y tiempo en el Evangelio, pero sí necesitamos, independientemente del tiempo que llevemos en el Evangelio, constantemente, día a día, vivir vidas entregadas al Señor. Entonces, yo les voy a poner un reto para que lo hagamos juntos en nuestras vidas,
y es que en esos devocionales que usted tiene, esos momentos con el Señor, ese momento a solas diario con el Señor, usted practique esto y entienda de pronto y reflexione acerca de estos pasos de acción. Primero, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, controlado y capacitado por el Espíritu Santo, debemos tener en cuenta algo, y es, primero, desear ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no desea, no quiere, no le parece, no es algo para usted, pues no puede ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo está para el creyente que desea ser lleno del Espíritu Santo, y me gusta mucho Juan 7, del 37 al 39, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El Señor promete que si usted tiene necesidad de Él, puede ir a Él confiadamente y Él le dará, y dice que correrán ríos de agua viva. Tenemos que desear, como cuando tenemos sed, que uno ahora con estos calores tan horribles que están cayendo, que uno dice, uy, uno se toma un vaso de agua y uno siente que lo refresca. Yo me lo tomo de una, me lo bogo, como dicen, y yo siento como esa saciedad, y eso es lo que promete el Señor en nuestras vidas, desear ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, confiese sus pecados. El tema de la relación del creyente con el pecado es un tema muy delicado, porque como les decía ahora, a veces nosotros como creyentes pensamos que si pecamos podemos acumular los pecados cada mes y luego hago un cierre, o no sé si hay creyentes que hacen eso y hacen un cierre de sus pecados cada año y por allá en diciembre los confiesan. Pero vivir sin confesar nuestro pecado es apagar el Espíritu Santo, contristar el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que momento a momento confesar nuestro pecado. Entonces, el reto que yo les pongo es que en estos momentos en los que usted esté de quietud con el Señor, haga un recuento. Por ejemplo, una buena forma es en la noche. Antes de usted acostarse, usted hace un recuento de lo que fue el día y le dice: Señor, muéstrame durante este día qué pasó, y si hay algo que tengo que confesar, yo lo puedo hacer en ese momento. Y eso, si usted hace una práctica a diario de esto, usted está a cuentas cortas con el Señor, y usted va a empezar a ver cómo florece en su vida el Espíritu Santo, cómo florece el poder del Espíritu Santo en su vida, porque usted va a estar a cuentas cortas con el Señor y va a empezar a vivir una vida con propósito. El Espíritu Santo nos da propósito en nuestra vida. Tercero, entregar cada aspecto de su vida al Señor. Me gusta mucho Romanos 12, del 1 al 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos invita a que presentemos nuestras vidas al Señor. Cuando usted ora y le pide perdón al Señor por sus pecados y todo esto, se apropia de la llenura y del perdón de Dios en su vida, también haga esto de entregarle al Señor ese aspecto de su vida que a usted le parece difícil. No sé qué será. Puede ser algo de sexual, puede ser algo de su comportamiento, de su carácter, de su ira, que no maneja bien la ira, no maneja bien el estrés, no sé qué será, pero dígale: Señor, yo siento que he estado tomando el control de esta área en mi vida, te la entrego, Señor. Presento mi vida, te presento mi cuerpo como un sacrificio, pero mira, ese cuerpo necesita un redentor y yo creo que ese eres tú, Señor. Toma el control de mi vida, toma el control de esa área financiera. A veces tomo unas decisiones que eso es una locura, pero Señor, aquí estoy yo y quiero entregarte. Entonces es muy importante que uno constantemente, cuando ora al Señor, confiesa sus pecados y todo esto, también entréguele eso que ha sido causa de un pecado.
No sé, la murmuración, Señor, perdóname, perdóname, controla mi boca, contrólame, controla mi vida, te lo entrego a ti. Y cuarto, por fe pida ser lleno del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia, no es una sugerencia, es un mandato que el Señor nos manda a nosotros. Sean llenos del Espíritu Santo. Eso está en imperativo, sean llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, pídale al Señor que sea lleno del Espíritu Santo de acuerdo a su orden y también de acuerdo a su promesa que está en 1 de Juan 5, del 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Y si yo oro con base en esto y le pido al Señor que me llene del Espíritu Santo, dice aquí, 1 de Juan 5, 14 al 15, que Él lo hace. Porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una vez yo le preguntaba a alguien, ¿para usted qué es ser lleno del Espíritu Santo? Entonces la persona me decía, no, pues para mí ser lleno del Espíritu Santo es que cuando yo voy a la iglesia y canto, y ahí me voy llenando del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener muy claro qué es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, eso puede ser parte, ¿cierto? Pero hay que tener muy claro que para usted ser lleno del Espíritu Santo no puede haber pecado sin confesar en su vida. Si usted tiene pecado sin confesar en su vida, no, pues él tiene contristado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir de su vida, porque el creyente que recibe a Cristo en su corazón es habitado ya por el Espíritu Santo. Pero una cosa es ser habitado y otra cosa es ser lleno por el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo está en mí, pero si yo peco deliberadamente, tengo contristado el Espíritu Santo, ahí apagado y no está haciendo nada en mi vida. El que está tomando el control de mi vida soy yo. Así que, nuevamente retomando, en sus tiempos de devocional los invito para que usted le pida al Señor que lo llene de su Santo Espíritu, confiésele sus pecados, entréguele cada área, cada aspecto de su vida al Señor, dígale, Señor, esto me cuesta, sea sincero, mire los salmos, mire el salmista cómo le abría su corazón, cómo se sentía mal, o sea, hasta peleaba con el Señor y le decía, sea sincero con el Señor y dígale, Señor, esto me cuesta, esto me gusta, pero quiero dejarlo. Y por fe también pida ser lleno del Espíritu Santo de acuerdo a la orden que Él nos da en Efesios 5:18 y a su promesa. Y una forma de expresar fe es a través de la oración. Entonces yo lo puedo hacer a través de una sencilla oración, decirle, Señor, lléname, toma el control de mi vida, siéntate en el trono de mi vida, Señor. Yo abdico del trono de mi vida, Señor, y siéntate tú, que tú sabes gobernar más mi vida que yo. Y esa es una manera que yo sé que si lo practicamos, conocemos, entendemos, profundizamos más acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y le permitimos que Él gobierne cada aspecto de nuestra vida, el Señor va a empezar a florecer en nuestras vidas actitudes como hablábamos ahora al principio, carga por los perdidos. Yo no puedo hablar de evangelizar sin la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo decirles, vea, cojan este folleto y que las 4 leyes y la primera ley, yo les puedo decir a ustedes muchas cosas, pero si nosotros no vamos afuera a hacerlo en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios, vamos a vivir vidas en fracaso. De pronto la persona que le compartí el evangelio me dijo que no, entonces me va a sentir mal, porque será que yo lo dije mal, será que estaba en pecado, entonces eso fue va a empezar una cantidad de pensamientos en nuestra vida. Cuando hablamos de evangelizar la nación, nuestras vidas alrededor, tenemos que depender del Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada.
La iglesia en general, sin el poder del Espíritu Santo, no puede hacer nada. Ahora, cuando hablamos de reevangelizar, por eso miren lo importante de reevangelizar la iglesia, porque esto es muy importante recordarnos a nosotros mismos la importancia de vivir vidas entregadas a Dios, que no haya pecado sin confesar. A veces creemos que pecamos y no es necesario y nos olvidamos, pero es muy importante, no solamente con el Señor, estar a cuentas cortas con el Señor, sino con nuestros hermanos, si hay alguien que hemos ofendido, ir donde Él y restaurar esa relación y decir, perdón, me equivoqué, perdón, lo siento, perdón. Entonces, en conclusión, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la vida del creyente, es como la columna vertebral. En particular, el Espíritu Santo ayuda y capacita al creyente a ser un testigo fructífero. ¿Qué es un testigo fructífero? Una persona que va, evangeliza, no depende de sus propias fuerzas, entendiendo como ser un testigo fructífero también aquel que no descansa en su propia naturaleza, en sus propias fuerzas para llevar el evangelio, sino que descansa en el poder del Espíritu Santo y le deja los resultados al Señor. Asimismo, el creyente no tiene en su estilo de vida una vida de rendición a Dios en cada aspecto de su vida, de confesión de pecados, se puede considerar como un cristiano carnal. Como lo declara 1 Corintios 2, necesita ser recordado el evangelio en su vida constantemente para que pueda vivir una vida con propósito, una vida dependiente del Espíritu Santo. Así que, bueno, hermanos, muchas gracias. Quiero pedirles el favor que nos pongamos de pie, le entreguemos este tiempo al Señor. Recuerden 1 Corintios 1, donde habla de los 3 tipos de hombres, y que esto sea un motivo de oración para que ahora que ustedes regresan a su casa, ustedes digan, bueno, yo voy a revisar en mi vida qué tal estoy respecto a 1 Corintios, cuando habla del hombre carnal, el hombre espiritual, o sea, cómo estoy, y confiésele el pecado, hable con el Señor, dígale, Señor, necesito de ti en cada área de mi vida. Padre, yo quiero darte gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, Señor. Y quiero también agradecerte, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor Dios, que sin ti nada podemos hacer. Sin la llenura del Espíritu Santo nada podemos hacer. Y hoy yo quiero, Señor, delante de ti, Señor, pedirte que tú examines mi corazón. Mira, Señor, tú lo conoces todo, conoces cada rincón de mi vida. Y ayúdame, Señor, a abrirte, Señor, cada área de mi vida, a entregarlo a ti, esas áreas oscuras, Señor, en las que yo he tomado el control de mi vida y no he permitido que la luz de tu evangelio llegue ahí. Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. Capacítame, Señor. Ayúdame a entender la importancia de depender de ti cada vez más y más, Señor. Yo quiero, Señor, depender de ti cada día de mi vida, Señor. Ayúdame, Señor Dios, también a ser un creyente que pueda ir, Señor, con valentía y con amor a predicar el evangelio a otros que tanto lo necesitan. Pero en mis propias fuerzas, Señor, me causa agotamiento, frustración, Señor. Yo no quiero ir en mis fuerzas, Señor. Yo quiero ir en las tuyas, Señor. Yo quiero ir en el poder del Espíritu Santo, Señor. Recuérdame, Señor, cada día la importancia, Señor, de depender de ti y de vivir una vida llena del Espíritu Santo, momento a momento en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.